Ah, animales, especies, variedad de vida, variedad de ecosistemas, bio, vida, diversidad, variedad, diferente, ¿no? Vida, se puede decir, organismos vivos, ¿no? Que van a conformar en conjunto pues, un grupo dinámico, podría decir. Mencionaron ahí ecosistemas, por ejemplo. Eso se encarga de la biodiversidad, pero la biodiversidad no solamente son los animales, también las plantas, los insectos que conforman la biodiversidad. Nosotros nos vamos a centrar en la parte de vertebrados, pero sí, la biodiversidad es mucho de estos aspectos. Influye mucho en la parte evolutiva de los animales silvestres. Recuerden que hay antepasados, hay restos arqueológicos, hay referencias, información de muchos animales silvestres que han sido de gran tamaño, que han tenido modificaciones, y todo eso está relacionado con el medio ambiente, o sea, con sus ecosistemas, que es parte de la biodiversidad, claro que sí. Entonces hay que tenerlos en cuenta siempre, muy aparte de lo que nosotros veamos como especies silvestres sanitarias, ¿no? ¿Cuáles creen que sean las amenazas de la biodiversidad? De todo lo que ustedes han mencionado. ¿El hombre? La tala, la contaminación. La tala, contaminación. Destrucción de sus hábitats. ¿Qué más? Calentamiento global. Accidentes como cuáles por el hombre. Como lo que pasó sobre el petróleo en la petróleo, lo causadas por el hombre, ¿no? Las enfermedades como la gripe aviar. Eso es de lo más reciente que ha pasado. Entonces, sí, hay muchas amenazas, ¿no? Que van a dañar a muchas especies y hay que tener cuidado con eso. Entonces, veamos algunos conceptos que son muy importantes que vamos a ver. Bueno, ustedes han llevado este curso, ¿no? Zoología. ¿Qué han visto en zoología? ¿Se acuerdan ya? Animales. Este que estudia animales. Hábitat. Lugar geográfico o área geográfica, ¿no? Donde habitan, para la redundancia, animales silvestres. Ecología. Hace un momento hablábamos sobre la relación que existe con el medio ambiente. Las relaciones del ser vivo con este medio ambiente. Esa es la ecología. En muchas de las clases, cuando ya toquemos anfibios, reptiles, mamíferos, aves, vamos a hablar sobre la ecología del mono aviador, la ecología del caimán negro, la ecología del pelícano, la ecología del mono titín, la ecología del oso perezoso. Entonces, todas estas especies son, ¿no?, lo que vamos nosotros a hablar en el aspecto ecológico. Y cuando yo digo la ecología, ¿a qué me refiero? La especie en relación por su función dentro del medio ambiente, ¿ya? Sus relaciones entre el medio ambiente y la especie común. Mencionábamos que la biodiversidad abarca flores, plantas, insectos, ¿no? Dentro de lo que involucra la biodiversidad. Pero nosotros nos vamos a centrar en vertebrados, ¿no? La columna vertebral, cráneo. Luego, hablamos también en un momento de una especie endémica.
La especie endémica se distribuye o se restringe a una determinada área geográfica. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista Perú, yo puedo mencionar la pava blanca, que es una especie endémica, solamente vive en un lugar, en un área geográfica dentro del Perú. Yo puedo mencionar al mono tocón de San Martín, que vive en la región de San Martín, en una área geográfica, o es endémico de Perú. Pero si yo menciono un otorongo, ya no es endémico. ¿Por qué? Porque vive en Perú, o sea, se habla en Perú, vive en Perú, vive en Ecuador, vive en Colombia. Se distribuye incluso en Brasil. Entonces, ya no es una especie endémica. ¿Me dejo entender? Pero si yo lo veo a nivel mundial, yo puedo decir el otorongo es endémico de Sudamérica. Porque ya estoy citando a nivel mundial. ¿Ya? O lo determino desde el punto a macro, como lo determino a través de un país, que es lo más común que se suele hacer con determinadas especies. Pero no está mal dicho que yo pueda decir que el otorongo es endémico de Sudamérica, porque sí vive en Sudamérica, en una parte solamente, en áreas geográficas. ¿Ok? Entonces, eso es especie endémica. En cuanto al Perú, tenemos muchas más especies endémicas, he mencionado solamente. Fauna silvestre, bueno, ya son los animales, las especies que viven en un área geográfica o un hábitat o también conceptos de biodiversidad. Entonces hablamos de la variedad, la variabilidad de los organismos vivos. ¿Qué nos representa la biodiversidad? El número de especies. Y no necesariamente yo voy a decir, pues acá hay 20 animales, 30 animales, 50 animales, 100 animales, sino que la biodiversidad te representa un número o un grupo de especies o diferentes especies en un área determinada o en un lugar determinado, ¿no? Que se van a relacionar con su medio ambiente o su aspecto ecológico que lo vimos hace un momento, con los diferentes ecosistemas que existen a su alrededor. Pueden ser marinos, acuáticos, alpandinos, ¿no? Nubosos, etcétera. Son diferentes tipos de ecosistemas donde van a vivir estos animales y van a estar representados, ¿no? Por el número o un indicador de especies. Porque es importante esto. Nosotros, por ejemplo, conocen o han escuchado sobre la reserva de Paracas, la reserva nacional de Paracas. ¿Okay? Que viven ahí normalmente los lobos de mar, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasó recientemente? La gripe aviar. La gripe aviar no solamente afectó a las aves marinas, sino también a muchos lobos de mar. Entonces, usualmente, o comúnmente, mejor dicho, se encontraban lobos de mar en Paracas en los meses de febrero, con gran cantidad, porque era la época reproductiva y, o era la época donde nacían, en parte de crías, ¿ya? Entonces había un lugar donde llegaban lugar de aparición y encontrabas gran cantidad de lobos de mar. Actualmente, en este año se ha visto reflejado que esto ha bajado hasta un 30% de la normalmente de población que se veía en esas zonas. Entonces ya algo está pasando con la biodiversidad. Solamente con ausencia de una especie estamos hablando. O también con muchas especies o las que se relacionan con su medio ambiente. Entonces es muy importante que esto también se centre como concepto de y volvemos a mencionar acá, yo no pongo acá medio ambiente como tal, pero sí pongo los ecosistemas, para que los niveles de las especies en adaptaciones o en aspectos evolutivos que veníamos hablando hace un momento, se van a ver vistos relacionados directamente con el ecosistema. Una alteración en el ecosistema o en el medio ambiente va a ser influenciado o va a ser directamente afectado a las especies. Esto nosotros no lo vemos, la parte genética, pero el fenotipo de las especies, porque el fenotipo es la característica que emiten los genes, ¿ya? Van a ir modificándose de acuerdo al ecosistema. ¿Qué quiero decir?
Sí, ¿qué estamos viendo en estos últimos años? El cambio climático, ¿correcto? Ahora nos tocó tener épocas de más frío, se podría decir, a los años anteriores que el verano se prolongaba hasta abril, mayo, ¿recuerda? Esas alteraciones de temperatura pues agarran a los animales de alguna manera o mejor dicho, desequilibran su comportamiento. Si ellos entran a una época reproductiva, digamos, en enero, febrero y marzo, pero ven que la temperatura avanza y puede haber problemas con polluelos, en un caso de una reproducción de aves, o con mamíferos también. O si es que este invierno es más crudo y ellos comienzan a tener sus crías, pero no sobreviven por el clima que se está dando actualmente. Esa información que ellos perciben del medio ambiente, al toque, se puede decir, se transmite a través de los genes. Y en los animales silvestres, los genes están en constante movimiento y adaptación. Claro que esto no se va a ver de la noche a la mañana, pero la parte evolutiva se transmite a través de las generaciones, incluyendo desde el embrión. Ya perciben estas modificaciones y las progenes se van adaptando a las condiciones o modificaciones que se dan. Entonces, por eso es que existen estos niveles que nosotros no podemos descartar en cuanto a la parte evolutiva. Obviamente no lo vamos a identificar ahora. Podemos nosotros tener referencias de muchas especies silvestres que han vivido en los antepasados, pero en los antepasados pues, se han ido modificando y nosotros ya vemos a la especie como conocemos actualmente. Por ejemplo, ¿ustedes conocen el perezoso de 3 dedos? Eso que sale en los dibujos. ¿Sí? ¿Vieron un perezoso? Ese perezoso es de 3 dedos, porque hay otras variedades. Ese perezoso, con las especies que nosotros tenemos en Perú, viven actualmente en selva baja y se alimentan exclusivamente de cetico, que es una planta con un brote. Ese animal se encontró en Paracas, restos de un perezoso de 3 dedos, pero no de ese tamaño como existe actualmente, sino con las mismas características de garras, cabeza y cuerpo. Entonces, ese animal ha vivido en el mar. Se ha alimentado de algas, porque hasta ahorita sigue siendo vivo. No come otras cosas más que brotes y hojas. Entonces, este es un aspecto evolutivo, que se tenía que adaptar y salir del mar para tomar condiciones de adaptación, de alimentación, de supervivencia, etc. ¿Ya? Incluyendo su metabolismo, su proceso digestivo, etc. Entonces, esa transmisión no lo ha visto de ayer para hoy. No ha habido cambios, ¿no? En esos años, incluso muchas veces pueden ser muy críticos o muy agresivos, se podría decir. Que los animales no esperan, ¿no? Van cambiando constantemente. La información la reciben a través de los genes. Entonces, eso nosotros lo vemos actualmente, conocemos el perezoso, pero no hemos visto todo el aspecto evolutivo. Aquí, digamos, van a pasar cambios en los ambientes. Se están viendo muchos aspectos climáticos alterados. Se está viendo también, bueno, ya por el ser humano, las industrias, la utilización de los animales, no se quedan estáticos. Los genes están recibiendo toda esa información y contra todo eso van a tratar de adaptarse. Y ahí va la supervivencia, porque también va a haber disminución o desaparición de los animales. Entonces, por eso es muy importante el aspecto genético, el aspecto de las condiciones medioambientales que nosotros vamos a evaluar o vamos a tener que indicar o qué factores, ¿no?, están pasando a continuación. Entonces, vemos cambios morfológicos, ¿no? Cambios morfológicos que
progresivamente se van dando, ¿no? Hay algunos que no, algunos que han mantenido. Por ejemplo, ¿cómo es el avestruz? ¿Conocen el avestruz, no? Un ave de gran tamaño. ¿Cómo es el cuello? Largo. ¿Tiene plumas? Sí. ¿Y el cuello tiene plumas? No, el cuello no. No. ¿Y las patas? También sin plumas. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Dígame, cualquier idea. Cuando yo digo que hay cambios, hay animales que aún mantienen factores y características morfológicas de sus antepasados, es porque se quedaron como que latentes. Y el avestruz es un buen ejemplo. El avestruz, si ustedes ven solamente las patas, parecen las patas de un virus. Uno. Dos, cuando yo me refiero a la parte desnuda, tanto de las patas como la parte del cuello, son porque liberan calor. Son animales que viven en zonas altamente, o sea, con temperaturas superiores a los 30 grados. Un ave para liberar calor necesita parte de su cuerpo para liberar este calor que está sometido, o donde habita. Entonces, por eso es que ellos tienen esa parte. ¿Lo necesitarían acá en Lima? No. Ah, profesor, pero si estamos hablando de adaptación, usted me está diciendo que los genes, bueno, tendríamos que tener una población grande de avestruz aquí, nacer aquí, y que evolutivamente ellos se adapten y comiencen a salir de plumas. Por eso tiene que pasar años. Y ahí ellos se mantienen, o sea, ellos mantienen una parte genética latente. ¿Qué pasa con los avestruz? ¿Vuelan? No vuelan. La mayoría del grupo o la clase de aves sí vuelan, pero tienen otras particularidades. ¿Por qué vuelan las aves? Porque nosotros no podemos volar. Simplemente tenemos extremidades. ¿Qué no nos permite volar? La capa. ¿Qué no nos permite volar? Sacos aéreos, muy bien, claro. ¿Qué otra cosa más? Plumas. El peso, ¿no? Los huesos huecos que tienen las aves. Esas modificaciones se dan en el pelo. En el caso del avestruz, tiene huesos compactos duros como nosotros. Dos, no tienen quilla. ¿Ustedes han visto cuando comen su pollo a la brasa tienen una quilla? No, eso no lo tienen las avestruces. Entonces no tienen esto para hacer el movimiento ilegal. Porque sí tienen sus alas y todo. Tienen plumas y todo. No pueden volar por eso. Entonces, el aspecto morfológico también tiene que ver con la fisiología. En este caso que hablábamos del avestruz, hablamos de temperatura, ¿correcto? Son aspectos fisiológicos que se dan internamente y están relacionados con la parte. Luego, la definición biológica, bueno, ya lo hemos visto, pero esto, una especie de electroevolución biológica se refiere a que la especie se puede reproducir, ¿no? Ya en vida libre. También con diferencia de otros grupos. Y la evolutiva que ya estamos hablando en estos ejemplos mencionados con, ¿no? En cuanto al código penal. ¿Qué otro ejemplo evolutivo ustedes conocen? Aparte de la... ¿No? Se queda teoría, no sé, vamos a ver. ¿Otro animal creen que se les ocurra? Los reptiles, creen ustedes.
todos. No, ese es el No, rasgos evolutivos, así como el avestruz que mantiene algunos rasgos de sus antepasados. Ustedes conocen el caimán, ¿correcto? Los caimanes. ¿Saben la diferencia entre un caimán y un cocodrilo? la nariz. La nariz, el hocico. Sí, no necesariamente, pero sí con la cabeza. Bueno, lo vamos a aprender. Pero lo que quería llegar es que dentro de los caimanes, cocodrilos, en el caso de los caimanes, si ustedes dicen caimán y cocodrilo y yo les digo cuál es el más grande, que me van a decir cocodrilo, ¿no? O alguien me dice, o alguien crea en otra cosa. ¿Qué son más grandes, los cocodrilos o caimanes? Cocodrilos. Sí, la mayoría piensa eso, ¿no? No es correcto. Hay reportes de caimanes más grandes. No, yo también, o sea, yo también, cuando yo trabajaba en zoológico, yo siempre pedí que los cocodrilos eran más grandes. Pero hay una especie, no todos los caimanes, la mayoría de caimanes son más pequeños. Pero hay el caimán negro, el Palaeosuchus niger, que es una especie de caimán de gran tamaño. Su cabeza en el Museo de Historia Nacional del Perú es la cabeza. Y si ustedes, cuando vayamos a Huachito, vamos a ver a la especie como tal, si ustedes ven el caimán blanco con el caimán negro, hay unas características bastante, puedo decir, como arcaicas, como arqueológicas. No ven el caimán negro y se van a dar cuenta que es una cabeza bastante llamativa, con formaciones medias, que nosotros cuando veamos los dinosaurios o veamos un tiranosaurio rex, van a